Buenas tardes, compañeros y maestros. El día de hoy les vamos a hablar de Adolf Hitler. Mis compañeros de equipo son Betanzos Ábalos Kevin, Díaz Espinal Caleb Chaley, Ferro Hernández Leslie Lisbeth, Hernández Sedano Luis Antonio y González Pérez Alma Lisset. Nacimiento. Adolf Hitler nació en Braunau, Alemania, el 20 de abril de 1889 y falleció en Berlín el 30 de abril de 1945. Adolf Hitler fue el máximo dirigente de la Alemania nazi desde que fue nombrado canciller en 1933. Hijo de un aduanero austriaco, fue el tercer hijo de sus padres, quienes eran primos carnales. Su infancia estuvo rodeada de maltrato de su padre y de las mudanzas continuas. Buen estudiante de pequeño, perdió el interés por la escuela como una forma de rebelarse contra su padre, ya que quería que fuera agente aduanero. Hitler siempre dijo que fue un pintor frustrado, por ello pintó todo lo que pudo durante su vida e incluso fingió una enfermedad para poder ser expulsado con 16 años de la escuela y dedicarse a la pintura. Fue entonces cuando comenzó a leer libros históricos y mitología alemana. Esta obsesión por los relatos sobre el pueblo alemán le convirtió en un ferviente nacionalista pangermano, que aborrecía a los Habsburgo y la diversidad étnica del Imperio austrohúngaro. Adolf Hitler vivió los siguientes años a caballo entre Linz, donde vivía su madre, y Viena, donde tras dos intentos fallidos de entrar en la Academia de Bellas Artes, se ganó la vida pintando cuadros, además de otros trabajos como barrendero de nieve u obrero de la construcción. En 1913 huyó del Imperio austrohúngaro para evitar prestar el servicio militar, refugiándose en Múnich. Ahí se enroló en las filas alemanas durante la IgM. Tras la derrota, la mente de Hitler se descantó aún más a la ultraderecha, acusando a los políticos de haber traicionado a Alemania por haber aceptado las condiciones del Tratado de Versalles. Comenzó en la política. Hitler ingresó en un partido ultraderechista en el que fue ascendido hasta ser el máximo dirigente. Este partido, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, se declaraba antisemita, nacionalista, antiliberal, anticomunista y antipacifista. Influido por Mussolini, este partido se alimentaba de los temores de los alemanes ante la crisis que vivía el Estado. El primer intento fallido por alzarse con el poder fue en 1923, por el cual acabó en la cárcel durante 9 meses, durante los que escribió su obra Mi lucha. Este libro plasmaba sus ideas políticas y los patrones a seguir para llevar a la fuerza aria a lo más alto. Algunos de los hechos importantes en su vida fueron: en 1914, se enlista en el ejército alemán para pelear durante la Primera Guerra Mundial. 1918, Hitler queda parcialmente ciego durante un ataque con gas mostaza cerca de Ypres, en Bélgica. Durante su convalecencia en el hospital militar, recibe la noticia del armisticio del 11 de noviembre de 1918. La Primera Guerra Mundial tiene un profundo impacto sobre Hitler y muchos otros alemanes. Otra de las muchas cosas que hizo en su vida fueron: 12 de septiembre de 1919, Hitler asiste a una de las juntas iniciales del Partido Obrero Alemán. 8 y 9 de noviembre de 1923, Adolf Hitler y el partido nazi dirigen a un grupo de coalización en un intento por derrocar al gobierno de Bavaria e iniciar una revolución nacional. Fracasa el denominado golpe de Estado de la cervecería. Hitler y otros son arrestados por traición. 1923 a 1925. Hitler es condenado por alta traición y es sentenciado a 5 años de prisión, aunque solo cumple un año de su condena. Mientras se encuentra en prisión, escribe Mi lucha. Esta tristemente célebre autobiografía demuestra ser importante, ya que promueve los componentes del nazismo y su ideología racial. El libro se publicó en 2 volúmenes, en 1925 y 1926 y en 1933. Durante el primer año de gobierno de Hitler vendió 1.000.000 de ejemplares. 1925. Hitler establece las SS, o Escuadra de Protección. Durante el régimen nazi, las SS se harían responsables no solo de la fuerza policíaca alemana y del sistema de campo de concentración, sino también de la seguridad, identificación étnica, políticas de asentamiento y población e inteligencia.
10 de abril de 1932. Hitler pierde la segunda ronda electoral por la presidencia alemana contra su titular, el general Paul von. Enero de 1933. El partido nazi sube al poder con el nombramiento de Adolf Hitler como canciller. 23 de marzo de 1933. Después de un grupo desconocido incendiar el edificio del Parlamento alemán o Reichstag, este promulga la ley para solucionar los peligros que acechan al pueblo y al Estado, comúnmente conocida como la Ley Habitante. Esta ley permite que Hitler, como canciller, inicie y firme proyectos de legislación para convertirlos en leyes, sin obtener consentimiento parlamentario. La ley establece de hecho una dictadura en Alemania bajo el mando de Hitler. 30 de junio al 2 de julio de 1934. Por órdenes de Hitler, los líderes nazis eliminan al liderazgo de las tropas de asalto y asesinan a otros enemigos políticos. Esta purga asesina fortalece un acuerdo entre el régimen nazi y el ejército alemán, el cual consolida el poder nazi y permite que Hitler se declare a sí mismo líder de Alemania y declare el poder absoluto. Verano de 1936. Hitler inaugura las Olimpiadas de Berlín. La Alemania nazi utiliza las Olimpiadas de 1936 con fines de propaganda. Los nazis promueven la imagen de una Alemania nueva, fuerte y unida, mientras que al mismo tiempo ocultan los ataques del régimen contra judíos y romaníes, así como su crecimiento militarismo. 1938. Hitler se reúne con los líderes de Gran Bretaña, Francia e Italia durante una conferencia en Múnich, Alemania, que se llevó a cabo del 29 al 30 de 1938. Fue ahí que accedieron a que Alemania se anexara a los Sudetes, a cambio de una promesa de paz por parte de Alemania. 6 meses después, Hitler se moviliza contra el Estado checoslovaco. Odio a los judíos. 1939. En un discurso ante el Parlamento alemán, Hitler declara que otra guerra mundial dará por resultado la eliminación de los judíos de Europa. El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi invade Polonia y desencadena la Segunda Guerra Mundial. En 1940, Adolf Hitler firma una autorización secreta para un programa de eutanasias, el asesinato sistemático de pacientes con discapacidades mentales y físicas que viven en instrucciones de Alemania y de los territorios anexados. Es el único caso en que Hitler firma una autorización para un programa de asesinato masivo. 1941. Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Richard Hendricks y otras autoridades alemanas de alto rango toman la decisión de aniquilar a los judíos de Europa. El inicio de los ataques. 1941. El ejército alemán invade la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. A diferencia de sus conquistas en Europa Occidental, Hitler y otros líderes nazis consideran la guerra contra la Unión Soviética en términos raciales e ilógicos. 11 de diciembre del mismo año. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor, la Alemania nazi y su aliada Italia declaran la guerra contra los Estados Unidos, a pesar del hecho de que ese país solo había declarado la guerra contra el Imperio del Japón. En menos de un año, las tropas de infantería estadounidenses combatirán contra las fuerzas alemanas en el norte de África. Destrucción. 1942. Después de la muerte de Reinhard Heydrich, segundo al mando de las SS, Hitler ordena represalias contra la población checa. Las ciudades de Lisin y Lesáky son destruidas y sus habitantes son masacrados o deportados. 31 de enero al 2 de febrero de 1943. Después de meses de encarnizados combates y gran cantidad de bajas, las fuerzas alemanas, que ahora cuentan tan solo con unos 91.000 soldados sobrevivientes, se rinden en Stalingrado, en un momento crucial de la Segunda Guerra Mundial que representa un desastre para la anhelada meta de Hitler. Sostuvo por un largo tiempo de derrotar a la Unión Soviética. Un paso antes de la muerte. 1942. Las tropas aliadas desembarcan con éxito en las playas francesas de Normandía, abriendo un segundo frente contra los alemanes y el régimen de Hitler. Su muerte.
La muerte de Adolf Hitler, quien fue jefe del Partido Nacionalsocialista en Alemania de 1933 a 1945, es uno de los hechos más controvertidos de la historia, toda vez que en los archivos oficiales no hacen mención de que sus restos, así como los de su compañera Eva Braun, con quien contrajera nupcias un poco antes de que los aliados penetraran en Berlín en abril de 1945, hayan sido encontrados e identificados. Las versiones oficiales señalan que Adolf Hitler se suicidó por disparo de arma de fuego y envenenamiento con cianuro.